tutora, Zaira Jimena Alba, del curso 261. Mi nombre es Jenny Alexandra Londoño y junto a mis compañeras María José Artunduaga, María José Muñoz, Angie Damaris Páez, estaremos llevando a cabo el conversatorio que se nos solicita en la rúbrica de evaluación. Para ello, daremos respuesta a la siguiente pregunta. Pregunta 1. ¿Qué entiende por psicología política? ¿Cuál es el objetivo del estudio de la psicología política? ¿Cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? Sabemos que el objetivo principal de esto es abarcar la percepción desde la línea política, la identidad y el liderazgo. Bueno, pues gracias, compañeras. A mí me gustaría dar respuesta a qué entiende usted por psicología política. Bueno, y cuando hablamos de psicología política nos referimos a una disciplina que se centra en la interacción entre la psicología y los fenómenos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que estudia cómo las emociones, creencias y comportamientos de los individuos influyen en el contexto político y al mismo tiempo cómo la política puede moldear la psicología de las personas. Es fundamental, compañeras, entender que la política no solo se centra de instituciones o leyes, sino también de cómo las personas interpretan y reaccionan ante ellas. ¿Alguna compañera quiere aportar algo más? Sí, buenas noches para todos. Reforzando un poquito lo que dice la compañera María José, es importante pues mencionar y resaltar que la psicología política estudia el comportamiento político de grupos e individuos, ¿cierto? Entonces, hay diferentes aspectos importantes en la psicología política. Uno de ellos pues es el entendimiento del comportamiento electoral. Vemos cómo la identidad, la percepción, las emociones juegan un papel fundamental al momento de la psicología política. Por ejemplo, a modo de ejemplo, en mi pueblo, el gobernante o el alcalde actual, él tuvo un eslogan de su campaña y era campesino vota campesino. Vemos que él jugó con la psicología política, puesto que Guadalupe, donde yo soy, está compuesto por 47 veredas. Entonces, pues, ¿qué creen? El señor ganó porque usó la psicología política, jugó con la emoción, la percepción, pues, de las personas, ¿cierto? Vemos otro aspecto importante que es la influencia de la propaganda y vemos cómo, por ejemplo, la opinión pública juega un papel fundamental, sea positivo o negativamente en las elecciones. Otro aspecto importante es la salud mental de políticas públicas. Sabemos que pues la salud mental es sumamente importante y si nosotros tenemos como pueblo, tenemos una salud mental establecida y se mantiene, pues vamos a tener de pronto más elección al momento de votar, ¿sí? Entonces sí es importante la psicología política y como nosotros futuros psicólogos saber qué es la psicología política y cómo influye en un pueblo y en un entorno donde pues nosotros estamos inmersos. Increíble, compañera, la intervención que hace sobre el alcalde de su pueblo, y esto incluye desde cómo votamos hasta cómo tomamos decisiones sobre políticas públicas o nos involucramos en esos movimientos sociales. Es decir, la psicología política investiga los factores psicológicos que influyen en el poder y las estructuras sociales. Sí, es así. Sí, eso es viable, creo que en todos los municipios, no solo de Colombia, sino del mundo, porque lo mismo pasó en el municipio de Suaza. Entonces, digamos que siempre ayuda. Entonces, vamos con la pregunta número 2 del conversatorio. ¿De qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Bueno, yo pienso que la psicología política puede fortalecer los procesos comunitarios desde la percepción de las dinámicas grupales y pues fomentar la participación ciudadana. Al
Digamos que cuando uno crea una cohesión social, eh, permite analizar los puntos desde dentro del problema y pues para eso es muy importante, como decía la compañera, el tema de la psicología, ¿no? Para saber manejar este punto. Bueno, buenas noches, compañeras. Yo también digo que la psicología política fortalece los procesos comunitarios al analizar cómo se movilizan las personas y se organizan en todo lo colectivo. Esto ayuda a identificar mecanismos psicológicos que promueven la participación, como la identidad colectiva y la confianza comunitaria, fomentando la cooperación y el empoderamiento social. También abordan barreras como el miedo o la desconfianza, facilitando la acción comunitaria. Bueno, bueno, entonces pasaríamos a la pregunta número 3 del conversatorio. ¿Cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción del perdón y reconciliación en un escenario posconflicto en Colombia? Bueno, entrando en un contexto de este posconflicto en Colombia, la psicología política puede ser crucial para la construcción de perdón y reconciliación al analizar las narrativas colectivas y las emociones involucradas. Se pueden diseñar intervenciones que faciliten el diálogo entre víctimas y victimarios, que es creo que lo que están llevando a cabo acá en Colombia con los diálogos de paz, que lo podemos ver súper claro, cómo han tratado de que se sienten las víctimas en una mesa de diálogo después de un conflicto o después de salir de desplazados de distintos eh, sitios, ¿no? Entonces esto genera empatía entre ambos grupos. Sí, bueno, la psicología política contribuye al perdón y la reconciliación en un contexto posconflicto en Colombia al abordar los efectos psicológicos del conflicto, como el trauma colectivo, y al promover procesos de justicia restaurativa. Esta disciplina facilita el diálogo intergrupal, fomentando la empatía y el reconocimiento del daño, y apoya la creación de narrativas compartidas que ayudan a sanar las divisiones sociales. Bueno, entonces en conclusión podríamos decir que la psicología política es algo fundamental dentro de la vida de un psicólogo, no solo del psicólogo, sino de los gobernantes, presidentes. Digamos que la psicología política es un papel crucial que nos permite a llevar a unir grupos y analizar conflictos desde dentro de donde se está generando esa pequeña discusión. Bueno, entonces, no sé si alguien quiere aportar algo más. Compañera, pues a mí me gustaría aportar algo más en el tema de las líneas de investigación de la psicología política. Aquí, entre los principales temas de análisis de la psicología política, encontramos el comportamiento electoral, la formación de actitudes políticas y la identificación política. Por ejemplo, ¿por qué ciertas personas apoyan a un líder o ideología específica? O cómo influye la pertenencia a un grupo en nuestras decisiones políticas. Además, una línea de investigación clave pues, es el liderazgo, donde se estudia cómo las características psicológicas de los líderes influyen en su toma de decisiones y en la forma en que son percibidos por el público. Bueno, así es. Yo quisiera aportar, pero a modo de conclusión, sobre la pregunta número 3, y es que pues nosotros somos estudiantes de psicología, ¿cierto? Somos psicólogos, futuros psicólogos sociales, y vemos que nosotros vivimos en un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia. Colombia ha sufrido bastante desmovilización, desplazamiento forzado, y nosotros como futuros psicólogos podemos contribuir a esa reconciliación del posconflicto. Entonces es importante nosotros tener claro qué es psicología política para nosotros poder llevar a cabo pues lo que nosotros aprendimos en la universidad, ¿cierto? En el campo. Entonces sí es importante este tipo de conversatorios. ¿Alguien más va a aportar algo más?
Bueno, muchísimas gracias a todas.